Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Yo quiero darte las gracias, mi papito lindo, porque en todo momento, Señor, y en toda situación, ya sea una situación fácil o una situación difícil, sabemos que tú estás allí. Tú estás con nosotras. Sabemos que no estamos solas. Sabemos que tenemos a ti, nuestro Padre Celestial, siempre pendiente de nuestras necesidades. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y le clamamos a tu Espíritu Santo, mi Rey amado, para que Él venga en esta tarde a guiarnos a través de la palabra, que venga a redarguirnos también a través de la palabra, que venga a transformarnos, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda, el que nos transforma, el que nos guía hacia toda verdad. Espíritu Santo, gracias te damos porque sabemos que tú estás operando, que tú estás trabajando, aunque muchas veces no lo miremos ni lo sintamos, pero sabemos, Espíritu Santo, que tú trabajas dentro del corazón de cada una de nosotras para ser mujeres conforme al corazón de Dios. Te alabamos y te bendecimos, papá lindo, que estás en el cielo. Gracias, gracias, gracias mil. No alcanzaría el tiempo para decirte la gratitud que hay en nuestros corazones. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos hoy y por siempre, Señor. Amén y amén. En esta preciosa tarde tenemos como invitada a una sierva del Señor muy querida por nosotras, la hermana Sandrita Kush. Ella es una sierva del Señor que ama la palabra y que, bueno, el Señor la usa, ¿verdad? Así como usa a varias de nosotras. Entonces yo quisiera pedirle por favor a hermana Sandrita Kush que ya puede conectarse con nosotros para iniciar este precioso programa. Bienvenida, hermana Sandrita, que el Señor te bendiga. Gracias por aceptar estar acá con nosotros la tarde de hoy para poder escudriñar la palabra de Dios. Te doy la palabra para que tú le des un cordial saludo a nuestras hermanas. Amén. Gracias, pastora. Que el Señor le bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes a cada una de mis hermanas. Aquí la verdad que agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da de poder compartir de su palabra, ¿verdad? El poder hablar de sus maravillas y pues también agradecido con los pastores, con la pastora, por lo que es el medio que el Señor usa para que nosotros también podamos compartir la palabra, ¿verdad? Entonces, le damos gracias al Señor por esta tarde y pues vamos a hablar de las maravillas del Señor. La bondad, el tema de hoy es la bondad y la benignidad de Dios. Hemos estado tratando los temas sobre fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos al libro de Gálatas 22, nos damos cuenta que dentro de los frutos del Espíritu Santo está este, de la benignidad y la bondad de Dios. Entonces, no hay duda que esto se tiene que manifestar en cada una de nosotras, las hijas de Dios, cuando realmente el Señor mora en nuestros corazones. No puede morar el Señor en nuestros corazones, o no podemos decir que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros si nosotros no vamos a reflejar las características, o podríamos decir los atributos que Dios tiene como nuestro Padre. Y como hijas de Él, lógicamente, esas características las tenemos que traer nosotros. ¿Por qué? Porque es la herencia que traemos de parte de Él en el espíritu, en lo espiritual, ¿verdad? Entonces yo quiero que para que iniciemos vayamos al Salmo 135:3, porque este Salmo nos habla a nosotras de algo muy importante. Dice, alabad al Señor por su bondad, festejadlo por su amabilidad. Bondad y amabilidad, características importantes
que debemos de tener cada una de nosotras como mujeres conforme al corazón de nuestro bueno y amado Padre. Cuando yo estaba estudiando este tema, yo miraba que, vi varias versiones del Salmo, de este Salmo 135.3, y en unos pues dice, porque al final, ¿verdad? La parte final, porque es amable, en otras dice, porque es agradable, en otras dice, porque Él es benigno, en otras dice, bondadoso, hermoso, Él es bueno, es placentero, es complaciente y es suave. Esto se refiere al Señor, ¿verdad? Porque el Señor dice es bueno y es amable. Ahora, siempre este versículo es algo bastante conocido, donde se nos habla de que la naturaleza toda, no dice solo humanos, la naturaleza toda, ¿verdad? Todos los seres, los humanos, los animales, el reino vegetal, el reino mineral, dice que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, ¿cómo van a ser esas manifestaciones? Por ejemplo, aquí nos está hablando que el Señor es bueno. Y sí, nosotros como hijas de Él hemos comprobado que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque de alguna manera sabemos que dependemos de la misericordia de Él. Cuando Él extiende misericordia es porque Él es bueno. Cuando Él extiende protección hacia nosotros es porque Él es bueno. Cuando Él extiende sanidad, tanto espiritual como física, es porque Él es bueno, ¿verdad? Entonces nosotras como hijas de Él tenemos que tener esas características, ¿verdad? Benignidad y bondad son características de nuestro Padre Celestial. Él es el Padre de las luces y de los espíritus. Son dos palabras que son parecidas. Benignidad nos habla de actitud, de algo que está dentro de nosotros y que cuando nosotros tenemos una actitud de bondad, posiblemente ante la necesidad de algún hermano, de alguna hermana, tenemos esa actitud, ¿verdad? Que es benignidad y eso está morando en nosotras. Es algo espontáneo, es algo que no lo voy a hacer porque aquella lo dice o porque aquel me lo dice o porque el pastor me lo manda. No, eso es algo nato que tenemos dentro cuando somos benignas. Tú miras una necesidad y sin que nadie lo diga, ¡pum!, salta eso dentro de nosotros. Es parte del Espíritu Santo que muere en nosotros. Y la bondad es cuando yo vengo y acciono y empiezo, ya es una acción de esa bondad que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, ser uno bondadoso también implica preocuparse uno por los demás. Preocuparse en cuanto a las diversas necesidades que puede tener una persona, ¿verdad? Si hay una necesidad espiritual, pues proveer la palabra del Señor, proveer consejo a través de la palabra. Es ese interés genuino, es un interés sincero, no que porque lo tengo que hacer y no porque me toca, no. Es un interés sincero y genuino de lo que nosotros podamos sentir por las demás personas. Tenemos que entender que muchas veces viene una persona muy necesitada. Bueno, por mi caminar en el Señor, pues he visto tantas cosas. Pero, por ejemplo, muchas veces una persona solo necesita que nosotros le escuchemos. Muchas veces vienen tan cargadas, están tan emproblemados las personas que con solo el hecho que uno los escuche, ya estamos siendo bondadosos con esas personas. Pero una atención genuina, porque muchas veces yo te digo, se los quiero decir, hermanas, porque muchas veces yo he visto personas que les están hablando y ellos con la mirada en otro lado y la persona hablando, queriendo recibir atención y no, tenemos que tener un interés genuino en las necesidades de otros, ¿verdad? Preguntarles cómo se encuentran, si tienen alguna necesidad, ¿verdad? Pero es importante que nosotros tengamos estas actitudes porque el Señor dice en su palabra, clama a mí, yo te responderé. Y nosotros tenemos que tener esa actitud. Necesitas ayuda, yo te voy a escuchar. Necesitas oración, yo voy a orar por ti.
necesita administración, nosotros vamos a hacerlo. Ese es una bondad, es un interés genuino. En Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, cuando nosotros analizamos lo que es Dios con nosotros, Dios es todo. Él nos da todo por misericordia. Perdón, ¿por qué? Por misericordia. Nos da seguridad por misericordia. Porque es bueno. Nuestro Padre es bueno y nosotros, como hijas de Él, también tenemos que tener esa característica. Antes de que entremos directamente al tema, yo quiero, ahí donde cada una de ustedes está, quiero que nos hagamos una pregunta, nos autopreguntemos, ¿verdad? Lo siguiente, ¿soy atractiva? ¿Atraigo a las personas o las personas me salen huyendo? Porque eso ahí podemos ver nosotros, ¿verdad? Porque yo recuerdo que el Señor Jesús todo lo seguía, ¿verdad? ¿Soy bondadosa? Preguntémonos. ¿Soy amable? ¿Soy generosa? ¿Tengo paciencia? ¿Soy paciente? ¿Soy llevadera? ¿Trato de evitar problemas? ¿Soy llevadera? ¿Soy cariñosa? ¿Soy amable? Son actitudes que tienen que ver mucho con la bondad. Y cuando hablamos de bondad, estamos hablando de Dios mismo, porque Dios es bondad. Él es bueno. Ahorita que estaba yo, antes de iniciar el programa, venía a mi mente un canto que dice, por la bondad de Jehová no hemos sido destruidos. ¿Verdad? Analicemos esto. Y ese es un versículo bíblico, no recuerdo en qué libro está, pero dice, por la bondad de Jehová no hemos sido destruidos. Entonces, Dios es bueno. Y nosotros, es importante que aprendamos esto. Si soy de las personas que no me gusta tratar con otras personas, que no me agrada estar con otras personas, preguntémonos, ¿soy atractiva? Yo quiero ser atractiva porque yo quiero que miren en mí el amor de Dios, la bondad de Dios. ¿Soy amable o soy pesada? Que no quiero que nadie me hable. Y es que este tema me confrontó mucho, hermanas, porque ahora tenemos la idea, y yo me doy cuenta mucho, que las personas ahora ya ni saludan. Entran a un lugar y ya ni saludan. La amabilidad a cero. No todas, pero es una, como dice, es una tendencia, ¿verdad? Que entre más estiradito me pongo, yo pienso que estoy haciendo mejor, y no es así. Porque el Señor no nos enseña eso. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y nosotros tenemos que ser la diferencia. Yo a veces cuando platico con jóvenes les digo, saluden, patojos, saluden. Porque digo yo, ese orgullo, a mí que nadie me voltea a ver, ni yo volteo a ver a nadie, nadie es digno que yo. No, tenemos que tener la bondad de Dios. Si el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, no podemos ser personas pedantes, no podemos ser personas pesadas, no podemos ser personas amargadas, no. En nosotros, en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, que somos nosotros, tiene que manifestarse todo eso del Señor. Entonces, hagámonos realmente esa pregunta, ¿cómo estoy ante los ojos del Señor? ¿Qué piensas, Sandrita? Amén. Gracias, pastora. Así que, oyendo ese canto, ¿verdad? Dice que solo porque Dios es bueno no hemos sido consumidos, ¿verdad? Porque dice también la palabra que Él no nos ha pagado
conforme a nuestros hechos, porque merecíamos, pues, ir al lugar donde Él no nos va a enviar, ¿verdad? Merecíamos ser ahí sí que, ser consumidos, dice la palabra, o sea, que ni el polvo quedara de nosotros, ¿verdad? Pero Él en su infinita misericordia no lo va a permitir, porque dice que nuevas son sus misericordias, ¿verdad? Que esa palabra misericordia también es bondad. Sus bondades son nuevas cada mañana. Cada mañana Él nos da la oportunidad de poder desarrollarnos, de poder llegar, porque la medida, la verdad, como hablaba ahorita, la medida está alta, pastor. La medida es la medida del varón perfecto. Esa es la estatura que nosotros debemos de llegar a dar. El problema es de que a veces nosotros sentimos que no la vamos a dar, porque no es con nuestras propias fuerzas, sino que es el Espíritu Santo que se va a desarrollar en nosotros, y Él es el que nos va a dar esa estatura. Él es el que se desarrolla, Él es el que se va a desarrollar dentro de nosotros, porque no hablamos de sentimientos ni de emociones, sino del Espíritu, ¿verdad? Entonces, cuando ya tomamos esto ya como base, la medida está más cerca a alcanzar, pero también es un proceso en el cual nosotros también, como decía el apóstol, juntamente con Cristo soy crucificado. Entonces, también implica muerte, pero ¿muerte de qué? Muerte a la humanidad que hoy tenemos para poder vivir en el Espíritu. Entonces, ahí es donde se va a empezar a evidenciar, como usted decía, que el Espíritu está haciendo algo dentro de nosotros, ¿verdad? Hablando de la benignidad y de la bondad, es algo que definitivamente se tiene que expresar, ¿verdad? La benignidad es el sentir, y la bondad es la expresión de lo que sentimos, ¿verdad? Es sacar a relucir lo que hay dentro de nosotros, como dice la palabra, que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Pero sí, aquí no es solo el hablar, no es solo el expresar, porque cualquiera puede aprenderse un versículo y hasta ponerse en el espejo y decir, yo voy a predicar así, voy a predicar allá, y eso es hablar. Pero en realidad el accionar, ¿verdad? Vemos al Señor. Amén, pasa. Amén. Gloria. No, sí, tú. Bueno, vemos al Señor manifestando su benignidad y su bondad. Algo bien interesante de estas dos facetas del fruto del Espíritu Santo es de que no van solas, tienen que desarrollarse juntas. Por ahí escuchaba yo que le dan un término del fruto gemelo, porque este es como, y también es como la fe. Es la fe sin obras, es muerta. La benignidad sin la bondad no puede ir. Hay personas que son muy buenas y hacen muchas obras de caridad. Son muy humanistas, ¿no? Y van y regalan y hacen, pero a veces no lo sienten. A veces solo lo hacen por quererlo hacer o para que los miren. Amén. Eso es solo ser bueno. Pero hay mucho hijo de Dios solo sintiendo la benignidad, ¿verdad? Solo sintiendo que el querer ayudar, pero no pasa de ahí. Entonces no llega como a complementarse estas dos facetas del fruto del Espíritu Santo que debe de desarrollarse definitivamente en nosotros, ¿verdad? Venía también a mi mente el versículo donde Juan el Bautista habla y el mismo Señor Jesucristo le dice a los fariseos, vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento, que se les note, que se les vea, ¿verdad? Que algo está operando en ustedes. No sé si podemos ir a la palabra, siempre a Gálatas 5:22. Quisiera leerlos primero en la Reina Valera para luego leer la otra versión. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Como íbamos hablando, la benignidad es lo que está dentro, es lo que nosotros sentimos, ¿verdad? Y la bondad es la acción, lo que nosotros vamos a hacer a raíz de poder estar, de sentir eso. Vemos también a nuestro buen Dios manifestar su benignidad y su bondad siempre. Eso lo encontramos en Tito 3.
versículo 3, capítulo 3, versículo del 3 al 5. Vemos cómo el Señor dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y ofreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó, dice, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras que nosotros hayamos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Vemos cómo aquí el Señor su bondad la sentía, pero cómo la manifestó, salvándonos. Entonces vemos al Padre manifestando estas características que son en Él, ¿verdad? Y que es lo que lo identifica a Él. No solo siento, sino que lo expreso. Pero vamos al nivel del Padre, expresando su bondad, dando a su único Hijo en compensación de nosotros. Amén. O sea, el Padre, sabiendo que nosotros no íbamos a poder soportar a donde merecíamos ir, entonces viene y dice, doy a mi Hijo. Y entonces vemos al Hijo, a Jesucristo, sintiendo lo mismo, sintiendo ese gran amor, esa gran bondad por nosotros, expresándola como, yo voy, heme aquí y envíame a mí. Entonces vemos cómo las características de nuestro buen Dios no es solo sentir, sino que es hacer, ¿verdad? Es el llevar a cabo la obra de salvación para con nosotros, ¿verdad? Entonces vemos cómo estas dos facetas se vienen a desarrollar juntas, no va una sola. Nosotros no podemos decir y venir, yo soy hija de Dios y no expresar. Tiene que haber una evidencia de que ese fruto se está desarrollando. Ahora podemos ver, vamos a ver, como ya hemos hablado de que nosotros no podemos. Esta es obra, es operación del Espíritu Santo dentro de nosotros. Siempre en Gálatas 5:22, pero la nueva versión, nueva versión al día. Y dice así, pero cuando el Espíritu Santo rige nuestras vidas, produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y felicidad. Aleluya. Así es. La palabra del Señor dice que es Él el que produce, no somos nosotros. No son nuestros sentimientos, ni nuestras emociones, ni nuestros pensamientos, se hace nuestra alma, la que va a desarrollar este fruto. Es el Espíritu Santo, pero cómo nosotras llegamos a que se nos vea, ¿verdad? Que se nos note que esta faceta se está desarrollando dentro de nosotros. Es que ese es el punto, ¿verdad? Solo dejando que el Espíritu Santo opere en nuestras vidas a través de su palabra. Porque la palabra es la que nos va a cambiar. La palabra es, porque todo esto implica una renovación de mente también, porque tengo que aprender a cambiar mis pensamientos para poder accionar. Porque hoy yo reacciono como pienso. Pero cuando el Espíritu Santo viene a cambiar el pensamiento, yo voy a actuar de otra manera. Ya no como quiero, ya no como yo, ya derribando todos esos argumentos, ¿verdad? Sino como el Espíritu Santo me guía, recordando siempre que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Fíjate que ahorita que estabas hablando de eso, regresando a Tito, dice que en otro tiempo, nosotros éramos insensatos, éramos rebeldes, dice, éramos extraviados, esclavos de la concupiscencia, esclavos de nuestra propia maldad. Dice también que esclavos de concupiscencia y deleites diversos. ¿De cuántas cosas no éramos esclavos nosotros, pues? Ahora, aquí nos habla, cuando nos habla en este pasaje, nos está hablando de relaciones.
Porque y fíjate que cuando nosotros no tenemos esa bondad de Dios, vamos a tener problemas, ¿verdad? Como dice que viviendo, dice, en malicia y envidia. Aquí ya se nos habla de una relación con otras personas. Y esto éramos nosotros. Y cuando nosotros nos ponemos a analizar nuestra vida pasada, era tan llena de problemas porque definitivamente andábamos inmersas en diferentes concupiscencias, ¿va? Andábamos tal vez inmersas también en lo que era el chisme, lo que eran los problemas, ¿verdad? Entonces acá se nos de las envidias, ¿verdad? Pero aquí se nos está hablando porque esto tiene que quedarse atrás porque son obras de la carne. Y entonces permitir que la bondad y la benignidad de Dios venga, porque eso, fíjate que yo estaba la vez pasada, oía que ser uno bondadoso, ser uno amable, es la mejor arma, fíjate, para parar los ataques del enemigo. Y sí, como tú decías, dice la palabra que de la abundancia del corazón abran la boca. ¿Qué hay dentro de nosotros? Pues dependiendo de lo que, si en mi corazón hay bondad, hay benignidad, yo voy a considerar a aquel, entonces no le voy a seguir el juego, no voy a pelear, ni le voy a responder a las provocaciones, sino que simplemente, blandamente, benignamente, bondadosamente, tiene que ser la actitud que yo tenga para aquellas personas que en determinado momento me quieran hacer daño. Por eso es importante que esas características se manifiesten, dice, en nosotros, ¿va? Como estabas hablando tú. Es el Espíritu Santo el que va a hacer que se manifiesten. Porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por el poder del Espíritu Santo. Y dice, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, o sea que caíamos mal. Éramos aborrecibles, éramos mal, ¿verdad? Y dice, y aborreciéndonos unos con otros. Entonces, este comportamiento definitivamente tiene que cambiar en nosotros como hijas de Dios. Y ahí es donde tenemos que pedirle al Espíritu Santo que venga y nos ministre. Decir al Espíritu Santo, yo no puedo. Pero previo a todo esto, Sandrita, una de las cosas que tenemos que hacer es reconocer que estamos mal. Hacernos un autoexamen, decir, bueno, ¿cómo estoy con esto? Y precisamente yo creo que para eso son estos estudios que damos, para que nosotros nos autoanalicemos, no que analicemos a la suegra, a la mamá, a la hermana, a las cuñadas, no, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo ante los ojos de Dios? Porque lógicamente, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en mi vida a través de los frutos del Espíritu, definitivamente la gente no, va a haber algo diferente. No podemos seguir siendo las mismas si decimos que el Espíritu Santo mora en nosotros, porque la evidencia la tenemos que ver nosotros. ¿Qué piensas? Amén. Dice, el texto que leímos dice que éramos aborrecibles. O sea, que las personas, y recordando que estábamos en el mundo, y no nos aborrecían por ser cristianos, nos aborrecían por nuestro comportamiento hacia los demás. Y ese es el punto de que el Espíritu Santo se desarrolle en nosotros y de ese fruto, de que ese fruto primeramente es para el Señor como olor agradable, pero en realidad quienes lo pueden percibir son los demás. Así como nosotros como mujeres, que lo que puede convencer a los esposos si ellos son inconversos es nuestro testimonio, y eso lo dice la palabra, es nuestra forma de conducir. No solo a los esposos, sino que a todos los que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Familia, vecinos, hijos, pero en lo más cercano, el esposo y los hijos, ¿verdad? La familia. Si ven que yo digo, por poner un ejemplo, yo sirvo en la casa, ¿verdad? Sirvo en la iglesia, y a los hermanitos hasta los voy a dejar a la puerta y los recibo y soy amable, soy buena con ellos, pero en la casa no doy esa evidencia, ¿verdad? En la casa me tienen que soportar porque así soy yo y qué, ¿verdad? Entonces, esa no es, como que no concuerda lo que estoy haciendo en un lugar y en el otro, pero es el Señor el que tiene que ir, como decía usted, tenemos que hacernos un autoexamen y ver en realidad, pero aún para hacernos ese examen nosotros necesitamos al Espíritu Santo, porque Él es el que nos convence de lo que estamos haciendo mal. Él viene y aún Él en su bondad
que es tan grande, nos enseña y nos muestra en qué estamos fallando, qué Amén. es lo que estamos haciendo mal para poder también, porque esto también necesita un trabajo dentro de nosotros, necesitamos trabajarlo, porque el fruto lleva un proceso para que se pueda dar, ¿verdad? Entonces Amén. Ujú. necesitamos estar en sincronía con el Espíritu Santo para que Él pueda enseñarnos las faltas que nosotros estamos teniendo, ¿verdad, pastor? Amén, así es. Es que ahí es donde la palabra nos dice a nosotros que el Espíritu Santo es el que nos guía al arrepentimiento, a toda verdad, ¿verdad? Entonces arrepentimiento es a reconocerlo en que estamos fallando y pedirle a Él que nos auxilie en esas cosas que nosotros sabemos que por nuestra propia cuenta nosotros no podemos cambiar, ¿verdad? Tiene que ser Él porque es un fruto de Él. Fruto del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, ajá, no de nosotros. Amén. Es. Entonces hemos visto cómo el Padre y el Hijo, ¿verdad? Amén. Accionan. Entonces, no sé si podemos ver Filipenses 2, capítulo 2, versículo 4 al 8. Y dice, amén. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos acá al Señor Jesucristo desempeñando, demostrando este fruto. Pero, bueno, en Él no es un fruto, en Él es la esencia, ¿verdad? Él es la esencia. Él es la esencia. Entonces viene Él y el Señor nos dice, sean como mi Hijo. El Padre dice, sean como Jesucristo. Y lo pone como ejemplo, ¿verdad? Por eso decía, la medida está un poquito alta, pero sí se puede si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces Amén. Dice, sean como Él, mírenlo a Él no escatimó ser Dios y se vino, aquí lo estoy parafraseando, ¿verdad? Se vino y no usó su forma de Dios en este mundo, pudiéndolo hacer, ¿verdad? Que era lo que el enemigo también quería, y ¿verdad? Y por eso lo tentaba y por eso lo asediaba a cada momento, ¿verdad? Él no usó su forma de Dios, dice que Él se negó a sí mismo, por eso Él dice también, cada uno niéguese a sí mismo, tome su cruz y sigan. Y sigan. Entonces viene Él y nos dice, sí se puede, porque así como murió Él, el Padre lo está diciendo, ¿va? Así como murió, él se negó a sí mismo dejando su gloria, siendo Dios. Nosotros también podemos negarnos a nosotros mismos dejando nuestra humanidad, porque aquí es al contrario, Él dejó su gloria, su posición de Dios para volverse humano, se humilló, porque para Él fue bajar al nivel de nosotros, ¿verdad? Al nivel de la humanidad. Y nosotros aún más tenemos que venir, morir a nuestra humanidad, a lo que yo creo, a lo que yo siento, ¿verdad? Y a lo que yo quiero hacer y dejar que el Espíritu Santo me enseñe qué es lo que el Padre quiere que yo haga. Y así lo pueda hacer. Entonces, nosotros acá tenemos que dejar la humanidad para volvernos espirituales, para vivir en el Espíritu, ya no en la carne, como decía el versículo anterior, conforme a nuestras concupiscencias, o sea, conforme a nuestros deseos, sino ahora deseando cumplir la voluntad de Dios, sabiendo que su voluntad es buena y perfecta, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Amén. Sí. Fíjate que tenemos que tener mucho cuidado en esto porque muchas veces llegamos al Señor y recibimos nosotros la palabra, recibimos la enseñanza, pero como que no nos interesa, ¿verdad? Pero cuando yo estaba leyendo en Romanos 2:4, porque en Romanos 2:4 nos dice que en ese entonces menospreciaron, dice así, o menosprecian las riquezas de su benignidad. El Señor realmente nos ha hecho ricos. Hablaba al principio, ¿qué no nos da el Señor a nosotros?
primeramente nos da la vida, día tras día. Nos da vida, nos da seguridad, nos da ese saber que no estamos solas, sino que siempre dice, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Nos da esa seguridad que no vamos a estar solas, ¿verdad? Entonces, las riquezas que hay en la benignidad de Dios, yo creo que no las podríamos mencionar. El simple hecho de respirar este aire, el hecho de ver a nuestros hijos bien, el hecho de que día tras día hemos podido sentir su presencia en nuestras vidas. Entonces tenemos que tener cuidado porque aquí dice, o menosprecian las riquezas de su benignidad, de su paciencia. Si alguien es paciente es Dios. ¿Por qué? Porque como el canto que les estaba cantando, que por la bondad de su paciencia, por la bondad de su amor, por la bondad de su misericordia, aquí estamos todavía, ¿verdad? Y dice, ignorando su benignidad. ¿Por qué no reconocer la grandeza de Él? ¿Por qué no reconocer que no somos merecedores absolutamente de nada, sino que Él, porque nos ama y porque es bueno, es que Él nos tiene vivos, nos tiene con vida, ¿verdad? Y dice, y sobre todo hay algo a lo que nos lleva la benignidad de Dios, al arrepentimiento. Yo cuando pienso en mi conversión siempre pienso que definitivamente ahí fue el toque del Señor en mi vida. Yo no lo hubiera buscado. Yo estoy consciente que yo no lo hubiera buscado a Él si Él no me saca del lodo, si Él no extiende su mano y me saca. Entonces, nosotros tenemos que entender de que dentro de la benignidad y bondad de Dios está el haber enviado su Espíritu Santo, que es el que nos lleva a arrepentirnos y reconocer en todas esas áreas que nosotros que no hemos querido entregar unas, otras porque nos gusta un poquito todavía, ¿verdad? Entonces, Señor, todavía no te la voy a entregar, voy a aguantar un cachito. Entonces tenemos que ver que dentro de la bondad de Dios y su benignidad está el arrepentimiento, está el perdón que Él nos otorga, ¿verdad? Y está ese hecho de que dijo, bueno, para otros tal vez no valgas tú nada, pero para mí sí vales, y pum, mete su mano. Con todas lo ha hecho así. Amén. Con todas y con todos ha hecho eso. Ha aplicado su bondad sobre nuestras vidas, ¿verdad? La bondad, pues sabemos que es una amabilidad. Son actos que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar practicando. Porque es tan bonito que es... yo he tenido la oportunidad de ver mucha gente que es bondadosa, que es amable. Se siente hasta rico platicar con esa gente. Pero también he tenido la oportunidad de estar con gente que solo su presencia es tosca, es pesada. El ambiente muchas veces puede cambiar cuando una persona que no tiene estos atributos de Dios está ahí, que solo anda buscando problemas, que solo anda viendo cómo provoca división y contienda. Eso se puede ver. Entonces nosotros sabemos que estamos llamadas a tener la bondad y la benignidad de Dios, a mostrarle al mundo a través de nuestra propia vida esa amabilidad que Él es. Sí, Sandrita. Amén. Amén, pastor. Vemos cómo la benignidad y la bondad de características de Dios que debemos nosotros como sus hijos desarrollar, ¿verdad? Recordando siempre al Señor Jesucristo que decía, yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Y a nosotros se nos demanda el hacer lo que hemos visto hacer a nuestro Señor Jesucristo, que Él lo hizo también porque Él veía al Padre hacerlo, ¿verdad? Y esto implica tanto desde ayudar al necesitado como hasta la corrección. Amén. Para el hermano, ¿verdad? Obviamente Amén. Todo dice que pero me gusta mucho ese versículo porque dice ustedes que son espirituales, dice. Entonces está hablando en ustedes que se está desarrollando el Espíritu Santo. Corrijan con espíritu de mansedumbre. Pero entonces, ¿cómo implica todo, verdad? Desde ayudar hasta la corrección, pero todo siempre en el orden de un espíritu de mansedumbre. ¿Y quién es la mansedumbre en esencia? Sino el Señor Jesucristo. Porque dice, aprendan de mí, que yo soy manso
y humilde de corazón, ¿verdad? Entonces implica todo esto, pero más como hablábamos, es lo que los demás ven en nosotros, cómo yo voy a ser bueno, porque esa es la faceta, ¿verdad? Con mi hermano. Y todo está en la palabra, ¿verdad? Entonces, vayamos allá a Efesios 4:32, y ahí nos dan ciertos parámetros, ¿verdad? Para poder ser benignos. Dice, antes de benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. ¿Verdad? A ese grado se debe de desarrollar esta faceta del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Amén. Debemos de desarrollar. Vemos cómo nuestro buen Dios, sabiendo que nosotros éramos enemigos de Él por nuestros pecados, ¿verdad? Nos constituimos enemigos de Él. Viene y envía al Señor Jesucristo, como hablamos ya, en compensación, para que nosotros vengamos y seamos perdonados, ¿verdad? A través de Jesucristo. Entonces, ¿cómo yo vengo a ser igual que el Señor? ¿O cómo me vengo a parecer al Señor si yo no perdono a quien me ha ofendido? ¿Verdad? Entonces, vemos cómo el Señor en su bondad nos perdonó, pero nosotros debemos de expresar nuestra bondad, la bondad que el Espíritu Santo está desarrollando en nosotros, perdonando, ¿verdad? Entonces, esa es la forma. Pero yo no puedo expresar un perdón si no lo siento. Y vemos a nuestro buen Dios sintiendo misericordia y bondad por nosotros y extendiéndonos su perdón, ¿verdad? Entonces, esa es la medida, otra medida que el Señor pone. Perdónense unos con otros, sean amables, sean benignos unos con otros. Entonces, el Señor lo que nos está enseñando acá es de que esto se desarrolla a través del Espíritu Santo en beneficio de todos nuestros hermanos. Para ellos es el efecto de todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿quién nos motiva? Lo que nosotros tenemos dentro, el Señor Dios Espíritu Santo, motivándonos a perdonar. Pero la raíz de todo esto es el amor. Porque si yo no tengo el amor de Dios en mí, no voy a poder dar un perdón como el Señor nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Entonces yo no puedo decir, viene a mi mente ahorita un versículo y dice, ustedes me dicen Padre. Y Él hace una pregunta. Entonces, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi gloria? Vemos ahí Él demandando benignidad y bondad también, ¿verdad? Sentir y efecto, ¿verdad? Y el hacer. Entonces, si ustedes me van a decir Padre, honrenme, ¿verdad? Amén. Y a veces caemos mucho en eso, que decimos Padre, pero Padre lo queremos solo para pedir, el Padre lo queremos solo para que nos dé, y no es así. También nosotros debemos de demostrar que Él es nuestro Padre, ¿verdad? ¿Cómo? A través de nuestros hermanos, a través de que si alguien me ha causado una falta, ha tenido una falta, entonces yo debo de perdonar. Yo debo tener esa misma bondad de nuestro Dios, de nuestro Padre, así como Jesucristo, ¿verdad? Que Él decía, yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Él nos perdonó. Amén. El Padre nos perdona, Jesús nos perdona, ¿y nosotros qué hacemos? Pues yo no perdono porque sigo todavía con eso que dicen, ¿verdad? De que no doy, porque para todo esto se necesita el morir, se necesita que yo me niegue a mí misma para poder dar ese perdón, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Sí, antes de que sigamos, quiero agradecer a las hermanas que se están reportando, la hermana Auri de Marro, Betty Cuevas Bram, la hermana Angélica Ramírez, Berenice Villanueva, ya nos está sintonizando desde Estados Unidos, la hermanita Lorena Mota, Ana Morales, hermana Carolina Towal de Fuentes, Carolina Castellanos, Lorena Mota, Lorena Arriaga, Karen Ramos también nos está sintonizando, y así otras cuantas más hermanitas, Ruth Castillo, Isabel Rodríguez, Rocío Lima de Antillón, Jennifer Rodríguez, Lisette Scott, Bea Elías, Stephanie Michelle,
y Manuel, la hermana Manuelita Canil, Anabela de León, Jennifer Dávila, Violeta Araceli Molina, y así tenemos ya varias hermanas que nos están sintonizando y que es un gran privilegio para nosotros en que estén compartiendo la palabra, ¿verdad? Yo sé que estamos siendo edificadas como un grupo de mujeres que buscamos al Señor, pero sobre todo que lo amamos con todo nuestro corazón. Hermanas, gracias por estar con nosotros, que Dios me las bendiga y siempre las esperamos, ¿verdad? Vamos a continuar. Sí. Quería que viéramos unos ejemplos en la palabra de cómo sí se puede, bajo la operación del Espíritu Santo, el desarrollar estas dos características que son de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver Lucas 10:33, solo vamos a ver el versículo, este pasaje es muy conocido, ¿verdad? Dice, pero un samaritano, sí, dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Este pasaje es muy conocido, sabemos que pasó el sacerdote, pasaron varios de quienes se esperaba que hicieran algo, pero no hicieron nada. Y el otro, el samaritano, dice que fue movido. ¿Quién lo movió? ¿Qué lo movió a él a ayudar a la persona que veía tirada? No era su familia, no era, porque si no hubiera salido corriendo al principio, desde el principio, entonces, ¿qué lo movió a él? A hacer misericordia. Primeramente, él tenía la benignidad que el Espíritu Santo había desarrollado en él y lo hizo, lo impulsó, lo hizo accionar, lo levantó. Amén. Él no preguntó quién era, él dijo, todavía lo dejó encargado, pagó todo. Esto es lo que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros, nos mueve a ser buenos. Dice la palabra que no hay buenos sino solo uno. Obviamente Amén. Nosotros solos no podemos. Es el Espíritu Santo el que nos mueve a ser buenos. Es el Espíritu Santo el que nos mueve a hacer lo que el Padre ha hecho. Otro ejemplo, lo vemos también siempre en Lucas 15:20. Otro pasaje muy conocido también. Dice, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí hay varias figuras de la misericordia y la bondad de nuestro Dios, ¿verdad? Porque Él Amén. Es figura del Padre que recibe. Así, de esta misma manera, el Señor nos recibió a nosotros. Cuando veníamos, pues, del mundo, ¿verdad? No solo nos recibió, sino que olvidó, dice la palabra, todo lo que nosotros habíamos hecho. Lo tiró al fondo de la mar y no se recuerda ni qué fue lo que le hicimos. Porque todo Amén. Lo malo que hicimos en el mundo fue contra Dios, ¿verdad? Fue contra su voluntad. Entonces vemos acá y dice, pero al padre de ese hijo pródigo lo movió algo dentro de él. No era un amor de padre solamente, era algo que lo motivó a ser bueno. Lo bañó, dicen, hagan esto, hagan lo otro, le dio anillo, le cambió las vestiduras. Eso fue lo que el Señor hizo con nosotros. Él fue movido a misericordia. Entonces, nosotras, como hijas de Dios, nosotros como hijos de Dios, debemos dejar que el Espíritu Santo opere dentro de nosotros y seamos movidos a misericordia. ¿A quién le vamos a hacer misericordia? A nuestro prójimo. Amén. ¿A quién dice el Señor? ¿A quién pregunta? ¿A quién es? Este es el prójimo, a nuestro prójimo. ¿A quién le vamos? Pero solos no vamos a poder. Necesitamos que el Espíritu Santo, pero necesitamos dejar que el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu está dispuesto, pero la carne de él. Amén. Entonces hay una lucha interna, ¿verdad? En nosotros. Hay algo que pelea, pero el Espíritu Santo siempre está ahí para hacernos y para movernos a misericordia. Aleluya, así es. Bueno, ya no se nos está yendo el tiempo. Amén. Y la verdad es que yo creo que es un estudio bastante confrontativo para todas, ¿verdad? Siempre hemos dicho que las primeras que nos pasan llevando es a las que estamos acá con ustedes. Ya nos quedan apenas 5 minutos para terminar el
nuestro tiempo. Y espero, hermanas, que el tema de la bondad y la benignidad de Dios sea algo que nos haya tocado en lo más profundo de nuestro ser. Que la gente conozca a Dios a través de su vida, hermana, y de la mía. Que las personas puedan ver manifestadas en nosotros esos frutos del Espíritu Santo. Entonces, hermanas, vamos a orar para ministrar esta palabra porque el tiempo ya se nos ha ido, ¿verdad? Ahí donde están ustedes, hermanitas lindas, yo les pido que por favor, ahorita que vamos a orar, de una manera sincera y honesta, con nosotras mismas, meditemos en aquello que todavía no, en aquel fruto que todavía no se está dando dentro de nosotras, ¿verdad? Como decíamos al principio, no es por obras, ¿verdad? No es por obras, esto es algo que tiene que ser el Espíritu Santo en la vida de cada una de nosotras. Pero el Espíritu Santo es un caballero y si nosotros le decimos, no le decimos que entre, él no va a entrar. Yo soy una que cuando hay algo que yo sé que no es de él, yo corro y le digo, Señor, yo no puedo. Yo no puedo, pero tú sí puedes en mí. Y el Señor y el Espíritu Santo obra de una manera maravillosa y una manera increíble. Entonces vamos a orar para sellar esta palabra de la tarde de hoy. Padre que estás en gloria, en el nombre poderoso de Jesús, mi Rey amado, venimos ante ti reconociendo, Padre, que aún, Señor, nos falta mucho, Padre, para llegar, Señor, a esa estatura como la tuya, mi Señor. La estatura del varón perfecto, Señor. Pero, papaito lindo, te pedimos que tú, Señor, vengas a nuestras vidas, a nuestros corazones y nos redarguyas, Señor, de aquello que todavía, Señor, no estamos haciendo de una manera agradable a ti, Señor. Que tú nos guíes, Señor, hacia toda verdad, a esas áreas de nuestra vida, Señor, que todavía necesitan ser trabajadas, Señor. Por favor, mi Rey amado. Yo te quiero dar gracias por la palabra de la tarde de hoy, por la vida de la hermana Sandrita, Señor, por la vida y el hogar de cada una de tus hijas, Señor, que estuvieron con nosotros en esta tarde, Padre bendito. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y te decimos que por favor selles esta palabra en el corazón, Señor, y en nuestra mente, Señor, y que no se aparte de ahí, Señor. Porque queremos, Señor, agradarte, queremos servirte, Señor, queremos ser testimonio vivo, Señor, de un Dios poderoso y de un Dios grande. Por eso, Padre amado, en esta tarde te decimos, ven a nuestras vidas, satúranos con tu Santo Espíritu y quita todo aquello, Señor, que esté estorbando, toda esa maleza, Señor, espiritual que puede estar estorbando, Señor, nuestro crecimiento, Señor. Confiando en que tú eres nuestro Padre bueno, nuestro Padre de misericordia, el Padre de las luces, Señor. Haznos benignas, Señor. Haznos bondadosas, Señor, de acuerdo a tu perfecta y buena voluntad, mi Rey amado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y declaro, Señor, victoria, Señor, sobre este grupo de mujeres, Señor. Declaro victoria en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y nos disponemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, Señor, a amarte y a servirte y a honrarte como solamente tú te lo mereces, mi Rey amado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gloria a ti, Rey Santo, gloria a ti, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo es